Es un honorazo poder estar acá con ustedes el día de hoy. Tengo conmigo a nuestro pastor de jóvenes de Hillsong, Buenos Aires, Juan Maciel. Le decimos Juani. Su trabajo a tiempo completo es pastor de jóvenes. Su trabajo a medio tiempo es reemplazar a Jesús en The Chosen. Por si algo pasa en la serie y Jesús no resucita, lo van a llamar a Juani. Así que... pero es un honor estar acá. Podemos darle gracias a este equipo que siempre trae lo mejor. Gracias, chicos. Grazie tanti. Pueden tomar su lugar. Juan Damsi, saben que los amamos y estamos súper orgullosos de ustedes. Y amo que podemos hacer esto juntos. Amén. Pero vamos a entrar a la palabra del Señor. Como dicen ustedes, Casa Abierta fue una chulada. Fue una locura, y si no estuviste presente este año, anótate ya para el próximo año, porque algo hermoso se está edificando en Casa Abierta. Más de 45 iglesias representadas que vienen a ver lo que Dios está haciendo entre nosotros. Nosotros tuvimos Casa Abierta en Buenos Aires y en San Pablo, un sold out. Entre ambos eventos, más de 110 iglesias representadas de 18 naciones. En 3 semanas hacemos Casa Abierta en Monterrey, y nunca tomemos levemente el privilegio que Dios nos da de tener una voz para la iglesia, Así que anótense para el año que viene, planeen estar ya. Pero vamos a entrar al libro de Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. La palabra nos dice: luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Hablo de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagina ser Pedro y reprender a Jesús. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Y tú te ofendes cuando alguien no te saluda en la iglesia. Jesús le dice: aléjate de mí. Lo llamó el diablo a uno de sus discípulos. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tranquilos, que te voy a animar el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nuestros corazones están abiertos, nuestros oídos están atentos y espíritus dispuestos para recibir todo lo que tengas para nosotros. Háblanos una vez más. Abrí nuestros ojos. Danos otro nivel de entendimiento para aquellos que están en un contexto como este, aquí en Barcelona o ahí en Valencia por primera vez. Señor, pido que puedas avivar fe en sus corazones. Y te doy gracias como siempre, papá, por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Que venga tu reino y se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, y en ambos lugares juntos decimos amén. En esta vida todos queremos ganar. Todos. Para muchos perder no es una opción. ¿Quién quiere ser un perdedor?
todos queremos ganar. Cuando mi hijo Sebastián tenía 5 años, en ese entonces vivíamos en Sydney, Australia, empezó a jugar al fútbol. Y tuve la idea de cómo iba a ser su primera vez jugando al fútbol, que yo iba a ser el entrenador de su equipo. Pobre equipo. 5 años de edad, muchos chicos jugando un deporte por primera vez, y su entrenador pensaba que estaba entrenando al Barcelona. Nos juntábamos entre semana para entrenar, 5 años. Prepararnos para los partidos de los sábados. Empezó la temporada y empezamos de manera increíble. 6, 7 partidos invictos. Mi hijo era el goleador del equipo, obviamente. Fue impresionante la racha que tenían de victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Y después de unos 7 partidos, llegó ese fin de semana, donde por primera vez estos niños de 5 años de edad experimentaron una derrota. Perdimos el primer partido y los chicos empezaron a llorar. Mi hijo estaba llorando y llorando y llorando, y ahí entra la Mujer Maravilla, mi esposa, para decirle: hijo, está todo bien. No pasa nada si perdieron. Esto no se trata de ganar o perder, se trata de divertirse. Y yo escuché a mi esposa y pensé: tengo que entrar en esta escena y ser un buen padre. Y entonces lo miro a Seba y él está llorando. Le digo: hijo, ¿te gusta lo que estás sintiendo? Y él me dice: no, papi, no, papi. Y entonces yo le digo: entonces no vuelvan a perder. Y la miré a Lucy y le dije: no se trata de ganar o perder. ¿Me estás bromeando? ¿Qué clase de madre eres? ¿Quién juega al deporte para divertirse? Se juega para ganar. Sé que es el Día de la Madre, pero los padres están de acuerdo conmigo. Ayúdenme el día de hoy. No se trata de ganar o perder. ¿Qué Biblia lees? Mi hijo me miraba: ok, papi, ok. Te cuento eso porque el título de este mensaje el día de hoy es: no se pierde. No se pierde. Uy, la unción acaba de aumentar. Ojalá llegue ahí a Valencia. Podías jugar el himno de la Champions o algo, no sé. Tocar el himno de la Champions. No se pierde. Soy de aquellos que creen sin ninguna gota de duda en mi corazón que en el reino de Dios nunca se pierde. Nunca se pierde. Vemos en los capítulos antes de Marcos 8 que acabamos de leer que Jesús se venía revelando progresivamente como el Hijo de Dios. Venía revelando su identidad. Venía revelando su misión a los discípulos. Durante este tiempo donde Él revelaba quién Él era, enfrentó oposición tras oposición. La oposición de los fariseos, de los maestros de la ley, pero a lo largo de este camino Él demostraba su poder sobrenatural a través de los milagros que Él hacía. Pero llegando a Marcos capítulo 8 versículo 34, el tema cambia para Marcos. El tema cambia de la cristología al discipulado.
Y Jesús empieza a enseñar acerca del costo de ser uno de sus seguidores. El costo de ser uno de sus discípulos. Para Marcos, esto no son dos asuntos separados, sino que son dos caras de la misma moneda. Una confesión correcta de Jesús es inevitablemente también una confesión de lo que los creyentes debemos llegar a ser. Entender quién Él es entender quién nosotros somos. Entender por qué Él vino es entender por qué nosotros debemos vivir. Saber la misión de Jesús nos da a entender nuestra visión. En estos días la cruz principalmente era un objeto de arte o joyería. También para esta época Jesús, al mencionar la cruz, era algo que era difícil de entender para muchos. ¿Por qué? Porque la cruz era un símbolo de crueldad, de sufrimiento, de vergüenza. La cruz estaba reservada para las clases sociales más bajas, criminales que iban a morir de la peor forma posible. Y Jesús está diciendo: hey, ¿me quieren seguir a mí? ¿Quieren ser mis discípulos? Entonces deben negarse a sí mismo y tomar su cruz. Hoy lo leemos así nomás, pero esto era un shock para las personas que lo estaban escuchando. Jesús dice: si quieren ganar su vida, tienen que perderla. Está hablando de cosas que no eran fácil de entender para aquellos que lo estaban escuchando. Perder la vida por causa del evangelio es paradójicamente salvarla. Ganar el mundo entero a costo de la propia vida sería un trato fatal. ¿Qué podría dar alguien a cambio de su vida? Jesús está diciendo: lo que para el mundo es una pérdida, tienen que entender que para mí es una ganancia. Lo que muchos consideran una pérdida, yo lo veo como una ganancia. Por eso perder tu vida por mi causa y por el evangelio es ganarla, es encontrarla. Entregarlo todo para mí es encontrarlo todo en mí. Es algo impresionante, y Jesús en esencia está diciendo: en mi reino no se pierde. No se pierde. Jesús enfatiza que nada de este mundo, ninguna riqueza, ningún éxito o posesión terrenal tiene valor en comparación con la salvación del alma y con ser un seguidor suyo. No hay nada que valga más en este mundo que el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Es más, tu valor no está en tu título, tu valor no está en tu cuenta bancaria, tu valor no está en la casa donde vives, en el auto, en el carro que conduces, tu valor no está en la marca de tu ropa, tu valor se encuentra solamente en un lugar, y es en la sangre pura y santa, sangre intachable que fue derramada por Cristo Jesús por pagar por tu eternidad. Y entonces esto nos desafía a reevaluar lo que es importante para nosotros y abrazar la manera que el reino de Dios funciona. Escuchen bien, esto va a aparecer en la pantalla. En el reino de Dios, lo que parece ser una pérdida, en realidad es ganancia. En el reino de Dios, todo tiene un costo. En el reino de Dios, tu vida trasciende lo terrenal y lo temporal. Formamos parte del reino del revés, pero en ese reino no se pierde. Esto me lleva a hacerte una pregunta tan importante el día de hoy. Una pregunta que debemos entender para todos nosotros, sin importar si estás en Valencia o acá en Barcelona. La pregunta es esta: ¿qué estás dispuesto a perder? ¿Las cosas de este mundo o las cosas del cielo? ¿Qué estás dispuesto a perder?
A nivel personal, cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo tuve un encuentro con Dios durante mi tercer sobredosis. Tengo un trasfondo de adicciones. Y en el baño de una discoteca en Sydney, Australia, de manera divina, Dios tiene un encuentro con mi vida y literalmente me salva de la muerte. Y empecé a descubrir quién es Jesús y lo que Él tiene para mí. Empecé a escuchar de distintas personas de que Dios me había llamado, de que Dios me había marcado. No entendía mucho, solamente sabía que yo veía la muerte cara a cara, y en su misericordia Él decidió tener un encuentro e intervenir en mi vida, y marcó un antes y un después. Borró mi pasado, me perdonó de mis pecados, me liberó de mis adicciones, cambió el rumbo de mi vida, y empecé a descubrir el propósito de Dios para mi vida. Pero empecé a entender que yo tenía que tomar ciertas decisiones que tenían un costo. Empecé a cortar con ciertas relaciones porque todos mis amigos estaban en el ámbito de la fiesta y todos consumían, y cuando yo intentaba conectar con ellos, mi pasado me llamaba y mi pasado me atraía. Y ellos intentaban convencerme que no había nada malo con vivir de esa manera, pero yo sabía que Cristo había alcanzado mi corazón, que Cristo me había liberado de mis adicciones, que Cristo había cambiado mi forma de pensar y mi forma de ver la vida. Y yo tuve que tomar decisiones costosas donde corté esas relaciones, porque las relaciones del pasado iban a limitar mi futuro. Y para mí esa decisión fue costosa, porque al comienzo en la iglesia me sentía solo, sin amistades. Al comienzo pensaba que todo era una pérdida por esas cosas que yo tenía que eliminar de mi vida. Pero después de un poco de tiempo me di cuenta que no era una pérdida, sino una ganancia. Que lo que yo tenía que decidir dejar atrás no se comparaba con lo que Dios tenía puesto delante de mí para que yo pueda abrazar. En el reino no se pierde. Y yo no sé qué relación tú tienes que dejar en tu pasado, y esa decisión puede ser costoso para ti, pero quiero decirte, ese precio no se compara al tamaño del propósito que Dios tiene para tu vida. Vale la pena tomar las decisiones necesarias para abrazar y entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Y mi amigo, quiero decirte una vez más que en el reino no se pierde. No se pierde. Pablo lo tenía claro. Pablo, un crack. Pablo en Filipenses 1:21 dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo hasta morir era una ganancia. ¿Saben el nivel de madurez espiritual que requiere hacer esa declaración? Para nosotros que somos hijos de Dios, ni la muerte es el final, sino que es un comienzo eterno. Y esto nos tiene que ayudar cuando perdemos a un ser querido, porque sabemos que eso no fue un chao, fue un hasta luego. Si es una persona de fe, y nos tiene que llenar de pasión para compartir nuestra fe con aquellos en nuestro mundo que a Él no lo conocen, para que entiendan que la muerte no es un final, sino que es un nuevo comienzo. Nos tiene que apasionar para ganar almas. Pablo lo tenía claro: para mí vivir es Cristo, pero el morir no es una pérdida, es ganancia. Es una mentalidad madura en la fe. Entonces, cuando entendemos que en esta vida de fe y en el reino de Dios no se pierde, sino que solo se gana, cambia nuestra forma de pensar y nuestro enfoque. Nos toca cuando entendemos que en el reino de Dios no se pierde. En primer lugar, el día de hoy te quiero soltar 3 pensamientos. Y mi fe es que podamos madurar, tomar un paso hacia adelante en nuestra madurez espiritual.
Entendiendo que en el reino de Dios no se pierde, mi amigo. He leído el último capítulo del libro y tú y yo somos parte de un equipo victorioso. Tenemos una victoria eterna. No hay nada en este mundo, no hay nadie en este mundo que pueda robar la victoria que Cristo ya nos entregó. Tú y yo somos nada más que peregrinos en esta vida, pero nos espera una eternidad gloriosa. Somos parte de un equipo victorioso. Por eso no somos víctimas. No sos una víctima. Por si has visto el video, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cambia tu perspectiva, cambia tu oración, tu manera de caminar por este mundo. Entonces, cuando entendemos que en el reino no se pierde, nos toca, número 1, ordenar las prioridades. Traer orden a nuestras prioridades. En el versículo 35 de Marcos 8, Jesús dijo: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Jesús está diciendo: si ustedes lo entregan todo por mi causa y por mi evangelio, encontrarán todo lo que están buscando. Jesús está diciendo: el evangelio y mi causa debe ser tu prioridad número 1. Por eso la iglesia no es un club social para cristianos, es el vehículo de salvación para el mundo. Venimos acá para adorar juntos, para crear comunidad, para ser fortalecidos en la fe, para después salir de las 4 paredes y traer la causa de Cristo a este mundo, predicar el evangelio, impactando vidas, marcando una diferencia, siendo las manos y los pies de Cristo. Tenemos que ordenar nuestras prioridades. Su causa debe ser la prioridad número 1 en nuestra vida. Mateo 6:33, Jesús lo dijo de esta manera: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosas? Nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. En los versículos antes de está diciendo: no se preocupen por la ropa que tienen que usar, por la comida que necesitan para comer, por las cosas que necesitas en la vida para sobrevivir. Dice: no, busquen primeramente el reino de Dios. Si el reino es tu primer prioridad, todo lo demás será añadido. Porque en este mundo no se pierde. Cuando Dios viene primero, todo lo demás toma su lugar. Jamás perderemos en la vida cuando Dios tiene el primer lugar en cada área de nuestras vidas. Continúa y dice: por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Cuando entendemos que en el reino no se pierde, ordenamos nuestras prioridades. Para muchos, su relación con Jesús se desarrolla solamente 90 minutos un domingo en una reunión, y no es una prioridad. Y Dios quiere que ordenemos nuestras prioridades, entendiendo que cuando lo entregamos todo por su causa y por su evangelio, no perdemos nuestra vida, sino que ganamos todo el cielo, todo lo que Él tiene para nosotros. Vas a ver esto en pantalla. La vida es cuestión de prioridades. Si todo es urgente, nada lo es realmente. Si todo es urgente, nada lo es realmente. ¿Qué vemos en Mateo 6:33 y 34? Porque dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas serán añadidas. Esto es una tensión entre lo que es urgente para nosotros, pero lo que es importante para Dios. Y muchas veces nos enfocamos en lo que es urgente para nosotros y por ende eliminamos en nuestra vida lo que es importante para Dios. ¿Qué es urgente para nosotros? Mis necesidades, mis deseos, lo que yo quiero. ¿Qué es importante para Dios? Que el reino venga primero en tu vida.
Y la promesa es, hey, si tú pones tus necesidades en segundo lugar, quiero que sepas que será añadido a lo que pones en primer lugar el reino de Dios. Porque en el reino no se pierde. Como personas de fe tenemos una misión y es traer el cielo a la tierra, estableciendo el reino de Dios en nuestra generación. Es por eso que lo que ponemos primero importa. ¿Por qué venimos a la iglesia el domingo? Es el primer día de la semana, Dios primero. ¿Por qué traemos nuestro diezmo? Es en nuestras finanzas, Dios primero. Jesús dijo, el reino debe ser primero. La pregunta es, ¿así en tu vida? ¿El reino es algo que has añadido o las cosas son añadidas porque el reino es primero? Esto desafía la mentalidad materialista y nos llama como creyentes a enfocarnos en lo eterno y vivir en este mundo por algo que es mucho más grande que nuestras propias vidas. Un autor llamado William James dijo, la vida más rica y plena es la que se gasta en algo que perdurará más allá de ella. No hay mejor manera de vivir que vivir por algo que es más grande que nosotros. Cuando Jesús fue cuestionado por Poncio Pilato y le dijo, así que eres rey, en Juan 18, Jesús le dice, eres tú quien dice que yo soy rey. Pero por esto vine a este mundo, por esto nací, yo para esto nací, para que personas escuchen la verdad. Él sabía su yo para esto nací y cada uno de nosotros tiene su propio para esto nací. Vivimos por la causa de Cristo, por algo mucho más grande de nosotros. Dios quiere traer el reino de Dios a tu familia a través de ti, a tu lugar de trabajo a través de ti, a tu club deportivo a través de ti. Y puedes pensar que eso es costoso, tenés que decirle que no a un montón de cosas, pero mi amigo, en el reino no se pierde. No se pierde. Y por eso tenemos que ordenar las prioridades. En segundo lugar, entendiendo que en el reino no se pierde, nos toca, número 2, calcular correctamente. Calcular correctamente. Jesús dijo, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿Cómo es eso? Perder para salvar. Perder para salvar. Mi amigo, los cálculos de Dios son diferentes a los nuestros. Como ya mencioné al comienzo, somos parte del reino del revés. Los valores del reino son contraculturales. Contraculturales. Escuchen, en el reino de Dios los últimos son primeros, los débiles son los más fuertes y la grandeza se encuentra en el servicio. En el reino de Dios los que se humillan son exaltados y los que buscan ser primeros deben ser servidores de todos. En el reino de Dios Él elige lo necio para avergonzar a los sabios, lo débil para confundir a los fuertes. En este mundo se busca poder y riqueza, pero en el reino de Dios la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. En el reino de Dios perder es ganar, morir a uno mismo es vivir y dar es recibir. Jesús vino a cambiar las reglas. En su reino los cálculos son diferentes. Los pobres y los perseguidos son bienaventurados y los que lloran serán consolados. Somos parte del reino del revés. Por eso no podemos hacer cálculos conforme a la cultura de este mundo. Tenemos que calcular correctamente. Tim Keller dijo, el evangelio de Jesús es un llamado radical a un mundo al revés, donde la grandeza se encuentra en la humildad y el poder en la debilidad. ¿Cómo están tus cálculos? ¿Estás intentando ayudar a Dios o estás dejando a que Dios te ayude? Con la revelación de que en el reino no se pierde, no solamente nos toca ordenar nuestras prioridades, tenemos que calcular correctamente. En este mundo, esto va a aparecer en la pantalla,
Nada más nada es igual a nada. Pero en el reino, nada más Dios es igual a todo. ¿Cómo estás calculando? ¿Cómo estás calculando? Nunca podemos perder de vista que la matemática de Dios es muy diferente a la nuestra. Dios le dijo a Gedeón: tenés muchos hombres. Aunque los madianitas son más de 140,000, vos tenés muchos hombres. Y le dijo: con 300 te voy a dar una victoria. La matemática era totalmente incorrecta. 300 versus más de 140,000. Pero los cálculos de Dios son muy diferentes. Cuando pensamos que nosotros tenemos poco y le creemos a un Dios que lo tiene todo, Él puede hacer lo que tú y yo jamás vamos a poder hacer con lo que tenemos en nuestras manos. Es por eso que hay que calcular correctamente en cada área de tu vida. Calcular correctamente en tus relaciones. Calcular correctamente en tu emprendimiento, en tu empresa, en tu familia. Vale la pena pagar el precio para ser un discípulo de Jesús. Vale la pena cada voluntario, cada miembro de staff de nuestra iglesia acá en Barcelona, en Valencia, en España. Cada líder, vale la pena vivir en la segunda milla, entregándolo todo. Tenemos que servir y vivir con una convicción que dice: si Dios dio lo mejor del cielo para salvarme, yo voy a dar lo mejor de mi vida para servirle, porque en el reino de Dios no se pierde, no importa el costo, no se pierde. Los cálculos de Dios son diferentes. Esto incluye tu vida económica. Muchas veces pensamos que podemos hacer más con el 100% de nuestras finanzas de lo que Dios puede hacer con el 90%. Y por eso en la iglesia a nivel global hay estadísticas que dicen es solamente el 20% de una congregación que diezma, porque confían más en su habilidad de lo que confían en la habilidad de Dios. Están calculando totalmente erróneamente. Incluye el área de nuestras finanzas. Dios puede hacer muchísimo más con tu 90% de lo que tú puedes hacer con tu 100%. Y muchas veces no vemos la plenitud de la bendición de Dios en nuestra vida económica simplemente porque calculamos como el mundo calcula. Pero en el reino no se pierde. El cálculo de Dios es: hey, tráiganme el diezmo, el 10%, y verás lo que yo voy a hacer en tu vida. Es por eso que para mí, para mi familia, el diezmo no es una opción. Yo prefiero la bendición de Dios sobre mi 90% que excluirlo de mi 100%. Tenemos que calcular correctamente, porque en el reino lo que parece ser una pérdida en realidad es una ganancia. Tenemos que ordenar nuestras prioridades, tenemos que calcular correctamente. Y en tercer lugar, si el equipo me puede acompañar, porque entendemos que en el reino no se pierde, también nos toca abrazar el dolor del sacrificio. Abrazar el dolor del sacrificio. En Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38, en la traducción El Mensaje, no tenemos esto en castellano, pero lo hemos traducido del inglés. Es fascinante esta traducción. Dice: llamando a la multitud para que se uniera a sus discípulos, dijo: cualquiera que quiera venir conmigo debe dejarme guiar. Tú no estás en el asiento del conductor, yo lo estoy. ¿Quién está conduciendo tu vida? No huyas del sufrimiento, abrázalo. Sígueme y te mostraré cómo. La autoayuda no es de ninguna ayuda. El autosacrificio es el camino, mi camino para salvarte a ti mismo, tu verdadero yo. ¿De qué te servirá obtener todo lo que deseas y perderte a ti mismo, al verdadero tú? ¿Qué podrías dar a cambio de tu alma? Si alguno de ustedes se avergüenza de mí y de la forma en que los estoy guiando cuando estén rodeados de sus amigos inconstantes y distraídos.
Sepan que será una vergüenza aún mayor para el Hijo del Hombre cuando llegue en todo el esplendor de Dios, su Padre, con un ejército de santos ángeles. Mi amigo, en la vida cristiana el dolor es inevitable. Pero escúchenme bien, no todo dolor es igual. Hay un sufrimiento que destruye y hay un sufrimiento que construye. Un dolor que esclaviza y otro dolor que libera. Aprender a abrazar el dolor correcto nos permite crecer, madurar y alinearnos con el propósito de Dios en la vida. No todo dolor es malo. Algunos dolores sanan. Así como un cirujano corta para sanar, Dios permite ciertos dolores para moldearnos y fortalecernos. El dolor correcto en la vida nos transforma y nos moldea. En esta vida de fe, en este mundo caído, a veces Dios usa la prueba para refinar nuestro carácter, enseñarnos dependencia y preparar nuestro corazón para lo que Él tiene para nosotros. Por eso Jesús dijo: no huyan del dolor, tienen que abrazarlo, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y están llamados conforme a su propósito. Jesús nos enseña a abrazar el dolor con propósito. Él no huyó del sufrimiento. La palabra dice: fue con gozo en el corazón que fue a la cruz. ¿Por qué? Porque te vio a ti, me vio a mí y dijo: vale la pena abrazar este dolor, porque en el reino de mi Padre, aunque parezca que yo voy a perder la vida, el cielo va a ganar la humanidad. Tenemos que abrazar el dolor del sacrificio. Esto va a aparecer en la pantalla, mi amigo. El dolor no es el final de la historia. En las manos de Dios es el inicio de algo glorioso. Y quiero decirle a alguien en Valencia y en Barcelona el día de hoy que el dolor que estás enfrentando no es el punto final a la historia de tu vida. Dios tiene el control. Y Dios, si tú decides abrazar a ese dolor con madurez espiritual, entendiendo de que Dios es soberano, de que Dios te ama y que todas las cosas ayudan a bien, te levantarás de esta situación y entrarás a todo lo que Dios tiene para tu vida, porque en el reino no se pierde. Aún la muerte no es pérdida, es una ganancia eterna. Y tenemos que abrazar el sacrificio del dolor, porque vale la pena. Vale la pena. Mi amigo, escúchenme bien. Sufrir por obediencia es mejor que sufrir por desobediencia. La obediencia es costosa. La obediencia a Dios te lleva a decir: sí, Padre, dejaré mi familia en Australia y mi zona de confort y todo lo conocido, con mis hijos que no te hablan más de 2 palabras en castellano, y me mudaré al otro lado del mundo para seguirte y para servirte y para cumplir el propósito que tenés para mi vida. Plantaremos iglesias sin tener nada, porque yo prefiero abrazar el dolor de la obediencia que abrazar el dolor de la desobediencia. A veces evitamos el dolor del sacrificio solo para encontrarnos con el dolor del arrepentimiento más adelante. El dolor del remordimiento. Esto va a aparecer en pantalla y ojalá esto le pegue a alguien en el corazón el día de hoy. El costo de la obediencia es temporal. El costo de la desobediencia puede durar toda la vida. ¿Qué costo estás dispuesto a pagar? En el reino de Dios no se pierde. Lo que parece ser una pérdida, porque Dios te está diciendo: dale, rendime eso a mis pies, entrégamelo, déjalo atrás. Sé que es valioso para ti, sé que es importante para ti, pero no se compara el tamaño del propósito que yo he preparado para tu vida. En mi reino no se pierde. Deja eso atrás, paga el precio.
Ordena tus prioridades, porque cuando mi reino viene primero en tu vida, te entregaré esas cosas que estás deseando y estás necesitando y se alinean con el propósito que yo tengo para ti. Dale, calculen correctamente, pónganme en primer lugar en cada área de tu vida. Son parte del reino del revés. No vas a avanzar conforme al patrón de este mundo, vas a avanzar conforme a los patrones del reino. ¿Querés ser primero? Sé un servidor de todos. Te pegan en una mejilla, ofrecele la otra. Te critican, tú tienes que animar. Te rechazan, tú tienes que amar. Te dicen que no, tú tienes que decir que sí. Paga el precio, calcula como yo calculo en el reino y abraza el dolor del sacrificio, porque vale la pena pagar el precio. Vale la pena decirle que sí al plan y al propósito de Dios y decirle que no a las cosas de este mundo. Puede parecer que vas a sufrir algunas pérdidas, pero no es así, porque en el cielo Dios prepara una corona que es una recompensa divina por cada precio que hemos pagado en esta vida para servirle, para representarle, para que su causa sea nuestra prioridad número uno y seamos utilizados en la extensión del reino de Dios y la edificación de la iglesia local, llevando el mensaje del evangelio a aquellos que no lo conocen, porque no estamos acá para pasarla bien, estamos acá con una misión divina y sobrenatural, porque al final del día, mi amigo, cuando graduemos de este mundo a la eternidad, no nos llevaremos nuestra ropa, no nos llevaremos nuestras joyas, no nos llevaremos nuestros autos, nuestras casas, nuestras cuentas bancarias. Lo único que se irá con nosotros son las almas que hemos impactado para la gloria de Dios. En el reino no se pierde. Vale la pena servir a Dios y ponerlo en primer lugar. Yo no sé por qué dolor estás pasando el día de hoy, pero quiero decirte, es temporal, es temporal, es temporal. Reciban hoy en Valencia, acá en Buenos Aires, un abrazo del cielo. Es temporal. La recompensa es eterna. La recompensa es eterna. Seguí diciéndole que sí al llamado de Dios en tu vida, al propósito de Dios en tu vida. Seguí diciéndole que sí a poner a Dios en primer lugar en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu carrera. Cuando Él tiene el primer lugar, todo lo demás tomará su lugar. En el reino de Dios no se pierde. Padre, yo oro el día de hoy que puedas fortalecer a tu pueblo. Oro, Padre Santo, que personas se vayan de esta reunión esta mañana entendiendo que en tu reino no se pierde. Lo que para el mundo es una pérdida, en tu reino es una ganancia. Llévanos por medio de la verdad de tu palabra a otro nivel de madurez espiritual. Cambia nuestra perspectiva y cómo vemos las cosas. Ayúdanos a entender que debemos constantemente, porque es una decisión diaria, ordenar nuestras prioridades, calcular correctamente y abrazar el sacrificio del dolor, porque vale la pena. Antes de entregarle la reunión localmente ahí en Valencia, me encantaría orar por personas allá y personas acá que quizá hoy fueron invitados por un amigo, un ser querido, un conocido a la iglesia. Quizá estabas pasando por la calle de enfrente del edificio y viste a gente entrar y decidiste acompañarlos. Quiero que sepas el día de hoy que no importa cómo llegaste a la casa del Señor, no estás acá por coincidencia o chance, estás acá en el plan divino de Dios por tu vida. Él te ama y Él tiene un plan y un propósito para tu vida. La religión nos dice que tenés que dejar de hacer esto y tenés que dejar de vestirte de esta manera y de hablar de esta manera antes de que Dios te pueda aceptar. Pero Jesús nos dijo: el que quiera puede venir al Padre. Y esto es una verdad. Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado para dejarte así. Él tiene un mejor mañana para tu vida. Él tiene un plan y un propósito. Pero esto también es una verdad. Nuestros errores, lo que la Biblia llama pecado, que esa palabra no te asuste, es una palabra bíblica.
pero Jesús vino a morir por nuestros pecados, a eliminar nuestros errores. Y cuando depositamos nuestra fe en Él, el perdón del Padre invade nuestra vida, borra nuestro pasado, nos entrega un nuevo comienzo y nos posiciona en una relación con Él, porque Dios no es un Dios de religión, no es un Dios de reglas y requisitos, es un Dios de relación, porque es un Dios de amor y Él a ti te ama. Y si hoy estás en una de nuestras localidades y nunca depositaste tu fe en Jesús, me encantaría orar con ti y por ti el día de hoy, con ojos cerrados en ambos campus, rostros inclinados. Si hoy sabes que estás presente en la iglesia y nunca le dijiste que sí a Jesús, este momento es tu momento. O quizá estás aquí y como el hijo pródigo abandonaste los brazos y la casa del Padre, y hoy querés volver a sus brazos, te desconectaste de Él, te alejaste de Él. Dios nunca se movió, tú te moviste, pero Él está una vez más con sus brazos abiertos queriendo abrazarte. Si también tienes que volver a Él, te quiero incluir en esta oración. Con los ojos cerrados en ambas ciudades voy a pedir, si tú me dices: Cris, ora por mí, necesito depositar mi fe en Jesús, necesito que Él pueda perdonar mis pecados, quiero recibir el regalo eterno de la salvación, o quiero volver a Él porque me aparté, para que yo vea por quién estoy orando acá en Barcelona. Voy a pedirte que levantes tu mano en este momento, pero quiero incluirte. Ahí en Valencia, levanta tu mano también. Tengo fe de que hay personas respondiendo. Con aquellas personas aquí en este auditorio que tienen sus manos en el aire, hoy es un día de salvación en la casa de Dios. Gloria a su nombre por eso. Gloria a Dios. Personas en distintas partes de este auditorio respondiendo. Y sé que lo mismo está sucediendo en Valencia. Pueden bajar sus manos y mirar hacia el frente en las dos ciudades y vamos a orar. Si levantaste tu mano, quiero que digas estas palabras después de mí. Pero como la iglesia no es una multitud, sino una familia, vamos a orar juntos. Juntos digamos estas palabras en voz alta. Señor Jesús, hoy abro mi corazón, y te entrego mi vida. Te pido perdón, por todos mis pecados. Te doy gracias, por tu amor, y por tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador, y pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. Gracias por un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con un fuerte aplauso podemos celebrar a estas personas el día de hoy. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo, y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, en Madrid o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.